Spider-Man durante sus diferentes etapas ha tenido una infinidad de adaptaciones, ya sea en programas de televisión, series, caricaturas y obviamente películas, siendo de las más destacables la trilogía dirigida por Sam Raimi, las cuales salieron contemporáneamente con la PlayStation 2 y llegando a su fin con la PlayStation 3. Es más, estas películas fueron tan influyentes dentro de la compañía Sony que incluso inspiraron a la fuente del primer logotipo de la PlayStation 3. Además de todo esto, el segundo juego basado en la segunda película tiene una reputación legendaria como la mejor adaptación del superhéroe arácnido a nuestro medio. Así que me gustaría que me acompañaran a descubrir cómo evolucionaron estos juegos y ver si la leyenda es cierta. Sin más que agregar, comencemos. La historia de Spider-Man 1 está vagamente basada en la película. Y digo vagamente porque si alguna vez han jugado juegos licenciados, saben que estos siempre tienen una forma alternativa de contar la historia original. Ya saben, para alargar la duración de los juegos y dar rutas de diferentes objetivos. Un simple ejemplo de esto es el inicio, el cual comienza dándonos un resumen de los eventos ocurridos antes de la trágica muerte del tío Ben. Esto dando paso a nuestro primer objetivo, el cual será encontrar al asesino de este por medio de la banda Skulls. Mientras que en la película este acto se da en cuestión de minutos porque el asesino es un criminal cualquiera. Dicho esto, la obra toma muchas libertades creativas a la hora de adaptar la historia. Gracias a esto, dándonos la oportunidad de ver a supervillanos que no llegaríamos a ver si el título siguiera al pie de la letra la trama de la película. El juego tiene un total de 22 niveles, los cuales representan 5 diferentes subtramas, las cuales son el origen de Spidey, los respectivos arcos de Shocker, el buitre, Scorpion y finalmente culminando con el arco del Duende Verde. Shocker y el buitre en esta historia simplemente hacen el papel de ser villanos de turno, lo cual no es nada raro, después de todo, así es la vida de Spider-Man. Mientras que con Norman Osborn se trabaja más las acciones del personaje y sus motivaciones, enfatizando en su desesperación por tratar de salvar su compañía, pues al igual que en la película, Norman tiene una fecha límite para tener listo el suero del supersoldado, pero su equipo, al no tener nada fijo, deciden intentar conseguir el ADN de un experimento exitoso, es decir, Spider-Man. En la película realmente no se tocó esa conexión, y que Norman buscara diferentes soluciones, tales como tratar de atrapar a Scorpion por el hecho de tener ADN arácnido. Esa es una excelente forma de utilizar el mundo del trepamuros sin que ésta se desconecte de la historia y aparezcan enemigos solo porque sí. Lastimosamente, la obra recuerda que es una adaptación y pretende ser fiel en ciertos momentos que no le conviene. Como cuando asesinamos de manera accidental al tipo que acabó con la vida del tío Ben. ¿Cuál creen que está mejor planteada? ¿El tipo que está muy cerca de la ventana y se tropieza con un tubo? ¿O el pasito perrón, estoy a 6 metros de la maldita ventana y aún así me caigo? Ni Norman se zafa de esta. Sus acciones terminan siendo las mismas de la película, cosa que no es mala, pero el plan final para atraparnos es de risa. Para capturar al hombre araña, deduce que debe de usar un señuelo, alguien importante para este, la cual es Mary Jane. En la película esto está bien porque Norman se da cuenta de que Peter es Spider-Man y ama a esta chica. En el juego él no sabe que somos Peter, no sabe que la amamos. Deduce que hay una relación solo porque tiene una foto de ella abrazando a su héroe por haberla salvado. ¿Y qué hubiera pasado si salvara a un perro y este actuara con alegría por ello? ¿Lo secuestraría también? ¿De dónde saca que le importa a esta chica más que un ciudadano promedio? Y esto no fue lo único que se descuidó del juego. El prólogo, sin ser malo, termina afectando la identidad del hombre araña por el objeto con el que se cuenta la historia, recordando su vida por medio de un diario con recortes y datos muy personales. Se intuye que es una posición sumamente importante para alguien como Peter, ¿no? Un tipo que debe tener una identidad secreta deja información importante al alcance de cualquiera. Si lo piensas bien en su posición, es peligroso el simple hecho de tener un diario.
Viendo fallos de aquí y allá, el guión termina siendo algo extraño. Pero por lo menos hicieron un juego digno del Hombre Araña, ¿verdad? Treyarch, tomando el manto dejado por Neversoft, trata de recrear las mecánicas que tuvieron los juegos desarrollados por la compañía de un ojo. Y es que en serio, este es prácticamente una calca de los anteriores juegos de Spider-Man. Pero bueno, comencemos hablando de la interfaz en pantalla. En la esquina superior izquierda tenemos 3 indicadores. Uno de color rojo que nos indica la vida que tiene el trepamuros, una imagen de Spidey que nos indicará cuando este sea invisible a la vista de los enemigos, y finalmente uno color azul que nos indica cuánto fluido de telaraña le queda para sus lanzadores de telaraña. Lo cual, por cierto, ni siquiera tiene sentido, puesto que este juego está basado en la adaptación fílmica que usa telaraña orgánica. Ignorando este asqueroso detalle, del lado inferior derecho tenemos de igual forma 2 indicadores. Una brújula que nos señalará en dónde está nuestro objetivo, y un medidor de altitud, el cual obviamente nos indica la altitud en la que este objetivo se encuentra. Y dicho esto, es hora de comentar uno de los mayores puntos negativos que tiene este juego. La cámara es un asco. O al menos en el formato de cámara activa, ya que esta hace que la cámara intente mantenerse en la espalda de Spidey, cosa que nunca hace de manera correcta, causando que jamás se encuentre en la posición adecuada en el momento adecuado. De hecho, en este modo es casi imposible caminar por todo un escenario sin tener que hacer pausas para que la cámara se acomode. Y pese a que intentes moverla mientras estás caminando, esto será imposible, ya que aunque hagas esto, Spidey se mantendrá caminando en la misma dirección que iba antes de mover la cámara. Lo cual sí es bastante incómodo, ya que si quieres cambiar de dirección tienes que pasártela saltando por todo el escenario, o pararte por completo, esperar a que la cámara se acomode hacia la dirección deseada y continuar con tu camino. Esto simplemente rompe el flujo del juego y hace sentir al trepamuros demasiado torpe para lo ágil y veloz que debería ser. Afortunadamente, cuenta con la opción de modificar este estilo de cámara al modo pasivo, lo cual hace que tú tengas el control de la posición sin que ésta quiera moverse por sí sola, arreglando hasta cierto punto la mayoría de estos problemas. Aún así, Spider-Man en algunas ocasiones seguirá haciendo la tontería de moverse hacia una dirección, aun cuando la cámara está apuntando hacia otra. La cámara, en el caso del balanceo, se queda estática sin tener la posibilidad de ver a tu alrededor, causando que al balancearte, la vista se limite a lo que tienes enfrente. Esto no afecta tanto en niveles abiertos. Sí se convierte en un problema cuando estás en niveles de espacios cerrados, ya que casi siempre estás siendo perseguido por algo, y al no tener la posibilidad de ver a tu alrededor, siempre terminarás atacado por quién sabe quién en quién sabe dónde. Por suerte, gracias a Dios, el título cuenta con un botón de fijación, el cual nos permite enfocarnos en los objetivos. Y hablando del balanceo, este funciona. Esto no es sorpresa, ya que si funcionó acá, de ley tenía que funcionar aquí. El balanceo, al igual que en anteriores entregas, es un tanto meh. En realidad, no tienes que hacer absolutamente nada más que mover el stick direccional, esto para simplemente elegir el rumbo de Spidey, ya que al apretar el botón L2 una vez, Spider-Man en automático lanzará la telaraña al cielo y avanzarás sin que tú tengas que apretar algo. Eso no ocurría acá, el cual por sus limitaciones estaba pensado en crear secuencias de plataformas, y la telaraña no era más que un impulso momentáneo. Te balanceabas 2 veces y caías. En esta entrega no hay nada de eso. Parece que sus creadores estaban tan emocionados con la idea de que puedes balancearte todo el tiempo, que olvidaron transmitir la maniobrabilidad del personaje en los controles. Si bien esto funciona narrativamente hablando, definitivamente hay mejores formas de hacer esto. Con respecto a la habilidad de trepar paredes, esta es funcional, pero hubiera estado bien que le bajaran un poco a la sensibilidad, puesto que en ocasiones al estar cerca de un muro o un objeto, Spider-Man se pega como si fuera un imán en el refrigerador, dándote en ocasiones momentos tan ridículos como estos. En el caso del combate, de igual forma es un copia y pega de su papá,
El único añadido importante es un sistema de combos, los cuales adquirimos mediante arañas doradas que están escondidas por los diferentes escenarios. Pero tristemente es muy difícil el implementarlos en todos los combates, pues la forma en la que el juego te entrega dificultad es dándote una gran cantidad de enemigos a la vez, haciendo que se te sea imposible el utilizar la mayor cantidad de combos, ya que mientras atacas a un enemigo, el resto se acerca para atacarte por la espalda, haciendo que tengas que recurrir a los combos más poderosos para compensar la evidente falencia de un botón dedicado a la evasión. Algo idiota considerando que Spidey debería tener a su favor el sentido arácnido, lo cual además de suprimir el principio de sincronización con el estilo de combate vistoso que debería tener, causa de igual forma que termines ejecutando el mismo combo en cadena ocasión tras ocasión tras ocasión. Finalmente, este juego peca de algo que hasta el día de hoy es una forma vil y descarada de alargar el tiempo de juego, y esto es malditas secciones de sigilo, donde aparte de obligarte a avanzar de una manera ridículamente lenta, también te obligan a buscar X número de llaves para abrir una sola puerta. Y es que en serio, se nota que se quedaron sin tiempo para ponerse creativos, ya que incluso hacen el descaro de quitarte la brújula. Y este juego, al no tener un sistema de checkpoints, hace que si llegas a morir justo en la última parte de estos niveles, tengas que repetir toda la tediosa sección desde cero. Y miren, entiendo las cámaras de seguridad y los láseres en ciertas puertas. Después de todo, Oscorp es una importante empresa que necesita seguridad. Pero esto es simplemente ridículo. Dicho todo esto, es hora de pasar a la conclusión de este primer título. Spider-Man 1, la película, lamentablemente padece de uno de los síndromes más comunes que persiguen a los videojuegos licenciados, y es el hecho de ser tratados como simples productos para decorar el lanzamiento más fuerte de su marca, tal como sucede en esta ocasión, el cual ni siquiera, ya con una base de jugadores establecidos, importó lo suficiente como para darle un trato digno que mereció una producción para nuestro medio. Es flojo, poco imaginativo y en general un despropósito. Spider-Man 2, la película, tiene su historia repartida en 17 capítulos, cada uno de estos teniendo un arco en el cual Spidey aprenderá algo u ocurrirá un hecho destacable que hará avanzar la historia. La trama nos cuenta básicamente los mismos acontecimientos ocurridos en la película, tomándose de igual forma ciertas libertades creativas. Durante la historia podemos ver la dicotomía personal a la que se enfrenta Peter al preponderar su vida como héroe y descuidar el lado personal. Gracias a esto, fallándole a sus amigos, profesores y, más importante aún, Mary Jane, logrando que gracias a recurrentes fallas, Peter se haga la siguiente pregunta: ¿debe seguir siendo Spider-Man y dejar de lado su vida como Peter Parker? ¿O ignorar sus habilidades y continuar una vida normal? En la película vemos a Peter sin sus poderes, conociéndole más como persona mientras trata de tener una vida común. En el juego no iban a permitir tanta calma, así que decidieron introducir un personaje que le sirviese a Spider-Man para tratar sus conflictos. La Gata Negra aparece como un villano de turno, pero mientras más avanzas en la historia, Peter va formando una relación de amistad con ella, en medio de las persecuciones manteniendo diálogos cortos donde se van conociendo, utilizándola para evadir sus problemas y llegar a plantearse si de verdad vale la pena tener una gran responsabilidad solo por tener un gran poder. Y si tal vez, al igual que la gata, debería divertirse con sus superpoderes y no pensar en nada más. El título hace mucho hincapié en la introspección del personaje, algo que capta con fidelidad de la película con los close-ups de reflexión que tenía Maguire, y lo plasma en todo momento, incluso mientras estás perdiendo el tiempo. Ya que según el momento, Peter platica consigo mismo recordando los puntos por los que ha atravesado, y los problemas personales a los que tendrá que hacer frente tarde o temprano. So, what, do I quit being Spider-Man? No, I
can't quit either. It helps so many people. La historia, aparte de enfocarse principalmente en este tema, también da paso a otros personajes como Mysterio o Shocker, quien está de regreso, los cuales también tienen un poco de desarrollo, en especial el primero, ya que nos muestran cómo se convirtió en villano por tenerle celos a Spider-Man. Es un desarrollo súper básico, pero al menos en esta ocasión sí intentaron cumplir con darles alguna clase de trasfondo a los personajes de los cuales hará uso como vehículos narrativos. Pero, como ustedes bien saben, el Doc Ock es el gran antagonista de la entrega, mostrándonos la transición que conocimos en el filme, donde comenzamos viéndole sumamente orgulloso y satisfecho por su futuro experimento, y cómo es que su gran apuesta termina en un desastre que le arrebata todo aquello que consideraba valioso. Concluyendo con esto, se nota que Treyarch aprendió de los bodrios del título anterior. Aquí la historia inicia de una buena manera, y los nuevos enfoques en su forma de contar las cosas terminan encajando con la adaptación del filme. Mecánicamente en esta ocasión, Treyarch decidió echar por la borda toda la fórmula que tenía preestablecida en el anterior título, y crear sus propios conceptos. Comencemos hablando con la mecánica de trepar paredes, que si recordarán no era del todo perfecta en el anterior título, habiendo ocasiones en las que al solo estar cerca de un muro, Spidey se pegaba. ¿De qué manera arreglaron esto? Pues en esta ocasión dedicando un botón que sirve para poder pegarte. Es decir, que sin importar que tanto corras o tropieces contra un muro, Spidey jamás se trepará a menos que aprietes este botón. El salto de Spider-Man por su parte ahora tiene un medidor de potencia, por así llamarlo, el cual nos indica qué tanta fuerza tendrá el salto de Spidey. Mientras más dejemos sostenido el botón, más se cargará la potencia, y como resultado al soltar el botón, más fuerza tendrá el salto. Y por fin, se han trabajado la mecánica más importante del título, y esta es la del balanceo. Spider-Man 2 fue el primer título en dejarte controlar por completo el balanceo de Spidey, con un sistema basado en físicas y respetando el lugar donde lances tu telaraña, obteniendo algo que no sentías en los demás, y esto es el impulso. Sientes que tu cuerpo pesa al transportarte en esta enorme ciudad. De igual forma, existiendo un botón para la aceleración, el cual aprietas en el momento correcto para acumular más impulso o para ganar altura. El combate también fue mejorado, dándonos por fin un botón dedicado a la evasión, haciendo que el sentido arácnido finalmente se use como se debe. Es decir, este se activa antes de que un ataque enemigo sea completado y nos lo prevé mediante una luz en la cabeza representando este sentido, lo cual indica que podemos apretar el botón de evasión para evadir el ataque y ejecutar un contraataque. De igual forma, la telaraña tiene más usos a comparación del anterior título, ahora no solo usándose para lanzar proyectiles, cubrirte o enredar enemigos, sino que también tenemos la posibilidad de desarmarlos, lanzarlos al aire, darles vueltas, traerlos a tus manos o inhabilitarlos completamente. En total tenemos 4 botones que forman el sistema de combate. Uno sirve para atacar, otro para evadir, este para sacarte la araña en combate, y finalmente un cuarto botón que sirve para activar los reflejos arácnidos, habilidad que agudiza los sentidos del hombre araña y hace que la fuerza del mismo sea capaz de romper defensas enemigas. Esta habilidad dura pocos segundos y solo se puede recargar ya sea mediante combates o un buen balanceo, lo cual está muy bien pensado ya que el juego recompensa tu habilidad. Con respecto a la cámara, esta ha mejorado de manera exponencial a comparación del título anterior, ahora siendo posible el mover la cámara mientras Spidey está en movimiento. Aunque sí es bueno resaltar que esta sí hace un buen trabajo manteniéndose centrada. Por otra parte, la forma de señalar objetivos también fue mejorada. Este título, siendo un mundo abierto, necesitaba una forma más precisa de señalar la variedad de objetivos, ya que en esta ocasión las misiones no solo se limitan a las que harán progresar de manera inmediata la historia. Para empezar, el juego te señalará las misiones mediante un punto que aparecerá tanto en tu pantalla como en el mapa que se encuentra del lado inferior derecho, el círculo en pantalla para indicarte la dirección y el mapa para indicarte la altura mediante una línea recta. El círculo mostrándote los diferentes objetivos de igual manera variará de color dependiendo de la clase de misión que ésta sea. Por ejemplo, los puntos azules y blancos regularmente son misiones que progresarán la historia,
Los puntos verdes son ciudadanos que necesitan ayuda ya sea por algún crimen que vieron o alguien que se encuentre en problemas. Por ejemplo, alguna clase de atraco, un enfrentamiento policíaco, una persecución, un barco inundándose, un robo de auto, una emboscada o alguien en riesgo de vida o muerte. Los puntos morados, por su parte, son eventos aleatorios, ya sea alguien siendo asaltado, alguien conduciendo de manera indebida, bandas de criminales en las azoteas, o simplemente un niño que perdió su globo. Vale la pena resaltar que estas misiones ayudan mucho a hacer sentir el mundo vivo, ya que simplemente puedes estar balanceándote por la ciudad y de repente ver a alguien que se encuentre en problemas. De igual manera, el título cuenta con otras actividades que puedes realizar en el mundo, ya sean carreras acrobáticas contra reloj, encontrar coleccionables, tomar fotos para el Clarín, un par de citas con Mary Jane, buscar escondites de bandas, o simplemente entregar pizzas. Cada una de estas entregándote cierta cantidad de puntos de héroe de los cuales hablaremos un poco más adelante. El título no solo es variado en sus misiones, sino también en sus jefes, ya que estos no solo tienen patrones distintos, sino que te plantean diferentes desafíos. Por ejemplo, Shocker en su primera batalla es una bomba de ondas de la cual tienes que alejarte por completo para poder esquivarlo, y aprovechar el tiempo de enfriamiento de su arma para poder atacarlo. Mientras que en su segunda batalla, aunque peleamos con el mismo villano, nos presenta un desafío diferente. Ahora Shocker teniendo a la mano un escudo que tenemos que apagar junto a la Gata Negra para poder siquiera acercarnos. El Dr. Octopus por su parte te plantea mecánicas de agarre, así que más vale que para este punto ya hayas aprendido a usar el sentido arácnido, ya que si no, el Doc Ock te tomará con alguno de sus brazos y te aventará como trapo de cocina. También dándonos a nosotros la posibilidad de enredar sus tentáculos con nuestra telaraña, para de esta manera darnos unos cuantos segundos de ventaja. En el caso de Mysterio, este siendo un experto en efectos especiales, tiene sus misiones con temáticas de juegos mentales, siendo su batalla final una de las más memorables. How low the mighty have fallen. You dare to challenge the infinite might of Mysterio? I will destroy you utterly. You will bear witness to the majesty and glory of my power. Prepare to die. You have tried. Oh, I give up. Don't hit me again. Quentin Beck, I presume. Say cheese. La progresión del juego se maneja mediante una lista de objetivos que debemos completar en cada capítulo, siendo lo más importante y recurrente en esta lista un sistema de puntos llamados puntos de héroe, los cuales vas consiguiendo mediante más acciones heroicas hagas, de la misma forma quitándotelos si llegas a fallar alguna de estas. Los puntos, aparte de ayudarte a progresar en la historia, de igual forma te servirán para comprar mejoras y combos en las diferentes tiendas que están repartidas por la ciudad. Estas tiendas están llenas de diferentes mejoras, ya sean de velocidad para el balanceo, mejoras en combate, o simplemente mejoras estéticas que harán que tu balanceo se vea más espectacular. Aunque aún con todos estos puntos positivos, el juego llega a tener unos cuantos tropiezos. Como por ejemplo, las actuaciones de voz no son de lo mejor. Tobey Maguire, Alfred Molina y Kristen Dunst vienen a retomar sus papeles de la película, y aunque a veces suenan bien, en otras ocasiones ocurren cosas como estas. You interfere with me at that old woman's peril. No! Creo que ese clip habla por sí mismo, y los civiles de las calles ni siquiera parecen actores. Oh, the pain. Make it stop. Oh, make it stop. De igual forma, en las misiones de la Gata Negra tomaron una decisión un tanto peculiar. El juego te da dos indicadores que sirven para exactamente lo mismo, es decir, el seguir a la Gata Negra, ya que tenemos tanto una brújula alrededor de Spidey que nos indica el camino mediante una flecha en el centro, y también una línea blanca que persigue a la gata durante todo el trayecto. En lo personal considero que en vez de ayudar, agrega más ruido a la pantalla, pero puede ser ignorado. Además, siempre está la situación de que te desvíes completamente del camino hasta el punto en que no puedas ver la línea, y ahí es donde esta se vuelve de utilidad. Probablemente donde más decae es en cómo extiende el juego,
Pues si recordarán, al principio comentamos que los puntos de héroe son un objetivo común en nuestra lista de objetivos. El problema viene cuando en cada capítulo te empiezan a pedir una gran cantidad de estos, como 2000, 3000 o incluso 4000. Es cierto que hay muchas formas de conseguirlos, pero debido a la cantidad de veces que estas actividades se tienen que realizar, llegan a ser repetitivas con el paso del tiempo. En 2004, esta era sin duda la mejor experiencia del héroe arácnido. Replanteó todos sus sistemas desde cero para acomodarse al sistema de mundo abierto, y dar a todos los jugadores una excelente simulación de lo que sería columpiarse por Nueva York. El juego verdaderamente merece su reconocimiento a pesar de sus problemas de ritmo debido a los puntos de héroe, y su presentación que no ha envejecido del todo bien. Para un producto licenciado, los desarrolladores hicieron muy buen trabajo implementando la temática de la película, la cual es considerada una de las mejores de superhéroes de todos los tiempos, debido a que no solo es heroísmo, sino también de las implicaciones personales a las que lleva. No quiero llegar a ser pretencioso, pero incluso lo tedioso que pueden ser los puntos de héroe son un sistema que probablemente, sin ser intencional, reflejan la carga que tiene nuestro héroe al andar todos los días tratando de mantener el orden. Sin duda, supera por mucho a la primera entrega, y no culparía a nadie de esa época por estar ansioso por la siguiente entrega. Si había un título al que quería volver para realizar esta retrospectiva, era este. Pero solo digamos que fue decepcionante. Spider-Man 3 maneja su trama a base de múltiples misiones que forman diferentes subtramas. El problema es que este juego comete un gran error, y este es el de perder completamente el enfoque, ya que al tener tantas subtramas olvidas por completo que es un juego basado en una película. Por si fuera poco, la mayoría de estas subtramas ni siquiera tienen resolución, solo terminan abruptamente. Por ejemplo, en las tramas enfocadas en las diferentes bandas, invertirás aproximadamente 4 horas mandándolos a la cárcel para que después los lacayos de Kingpin los liberen, estén sueltos de nuevo, les vuelvas a patear el trasero y desaparezcan por arte de magia. Al final de la trama de Kingpin le das una golpiza, lo tiras por una ventana y desaparece por arte de magia. En la trama de Carlyle y las bombas, salvas a JJ Jameson y Carlyle desaparece por arte de magia. En la trama de Scorpion, salvas a su novia, huye por una ventana y desaparece por arte de magia. Ven el mismo patrón que yo, ¿verdad? Con respecto a la trama, que sí está basada en la película, de las 42 misiones que tiene, solo 2 o 3 están vagamente basadas en escenas del filme. Y estas están tan separadas unas de las otras que se te olvida por completo que es Spider-Man 3. Podrían haber llamado a este juego Spider-Man Salva Nueva York de punks ardidos y nada hubiese cambiado, causando que con tan solo 3 escenas la trama del filme jamás tenga una pizca de desarrollo. Para empezar, al simbionte se le da una mini presentación en la introducción del juego, y esto no es lo único pobre en exposición. Las motivaciones de Eddie Brock y el arenero están poco trabajadas. Hasta con el protagonista ocurre que varias de sus acciones son confusas. ¿Por qué Spider-Man está enojado con Flint? Digo, se entiende que lo ataque porque al parecer ha cometido un crimen, pero en diálogos anteriores se nos habla de un asesino y alguna especie de venganza. Can't let him get away. ¿Cuándo fuimos testigos de este dilema? En ningún momento se plantea que este tipo fue el que realmente mató al tío Ben. Y ya que estamos hablando del arenero, hablemos de sus motivaciones, las cuales en el videojuego son... nada. En ningún momento se explica que el arenero se volvió un criminal para intentar salvarle la vida a su hija. Y Eddie Brock de igual forma no tiene razón por la cual odiar a Peter o a Spider-Man. Realmente lo único que Spidey le hizo fue golpearlo en la cara.
Y en realidad, este se lo merecía, es decir, Eddie estaba intentando difamar a Spidey. De hecho, cabe resaltar que esto se manejó de mucho mejor manera en la versión de PlayStation 2, ya que al menos en esta podemos ver cómo Eddie sí es humillado de una manera menos infantil para justificar un gran rencor de su parte, pues Spider-Man / Peter se encargan de dañar su reputación como periodista. Pero en esta versión, nadie lo humilla, su carrera está bien, su reputación está bien, su trabajo está bien, su inexistente relación con Gwen está bien. No hay realmente alguna razón por la cual Eddie tenga tanto odio. Y por cierto, Gwen no aparece en el juego, lo cual no sería importante si no fuera esta una de las razones por la cual Mary Jane se molesta con Peter en la película. Mientras que en el videojuego, esta se enoja porque... This is too scary! ¿Estoy balanceándome muy rápido? Esto no tiene sentido, ya que me lo pediste en una misión anterior. ¿Cómo es posible que esto te da miedo, pero cuando hago esto incluso te diviertes? Es sorprendente cómo este juego que dice estar basado en una película jamás te cuente la trama de la película. Y por cierto, Rhino y Scorpion están de vuelta, pero actúan como si fueran nuevos personajes. En serio, qué estúpida historia. Y antes de que se me pase, esta cosa es Venom. Y al igual que en la película, solo llega en los últimos 15 minutos para morir. Cabe destacar que también gracias al mal apartado gráfico, las cinemáticas llegan a ser comedia involuntaria. ¡Solo miren a Jameson! Peter... ¿La cara de esta tipa? ¿O la cara de esta otra tipa? El título, nuevamente en esta ocasión, toma el rumbo de ser un mundo abierto, lo cual está bien hecho si de la ciudad hablamos. Esta es enorme a comparación de Spider-Man 2, y de verdad sientes que eres Spidey balanceándote en una de las ciudades más grandes del mundo. La ciudad está bien estructurada y gracias a esto haciendo el balanceo incluso más cómodo en ciertas circunstancias. Un ejemplo sería que en Spider-Man 2 algunos edificios estaban muy pegados, y gracias a esto al dar ciertas vueltas terminabas casi estampado en el otro edificio. En esta ocasión, gracias a la magnitud de estos y el buen espacio entre cada uno de ellos, te sientes con mucha más libertad a la hora de balancearte. Aunque, lamentablemente, los edificios no parecen estar del todo pulidos en la colisión de sus polígonos, ya que las redes los atraviesan por completo. Lo cual me deja perplejo porque esto no sucedía en Spider-Man 2. Y hablando del balanceo, este funciona básicamente igual que en Spider-Man 2. Aprietas un botón para lanzarte la araña, el impulso es lo que te llevará hacia adelante, tienes un botón de aceleración, un botón de salto y otro dedicado para trepar paredes. Todo es básicamente lo mismo. De hecho, de igual forma, los iconos de salud y el mapa están exactamente en el mismo lugar que en el juego anterior, y este último sigue funcionando de la misma forma. Aunque, sí es muy importante resaltar que el impulso y la distancia telaraña edificio no parece tener tanta importancia en esta ocasión, pues la telaraña para empezar tiene un alcance estúpidamente largo. Y de igual forma, las físicas del juego suelen hacer cosas ridículas como estas. Esa es mi favorita. Por otra parte, esta entrega eliminó el sistema de ayudar civiles de la anterior entrega, y realmente no hay tantos eventos aleatorios para hacer sentir el mundo vivo. De hecho, lo único que llega a ocurrir en la ciudad son persecuciones policíacas o alguna pelea de bandas. Pero estas son tan escasas y rápidas de resolver que hacen sentir a la enorme ciudad completamente vacía.
El combate por su parte es un poco diferente a Spider-Man 2 pero funcional. El sistema en esta ocasión se maneja con 6 botones. Uno para golpes fuertes, otro para ataques ligeros, otro para activar la habilidad de reflejos arácnidos, otro para sacarte la araña en combate, y otro para activar un ataque especial o activar la furia arácnida cuando tienes el traje negro. Lo cual es un power-up momentáneo que permite a Spidey dar golpes más fuertes al igual que dar ataques explosivos, por así llamarlos. La forma de esquivar golpes enemigos ahora es mediante la habilidad de reflejos arácnidos, la cual te alertará de los ataques mediante un logo color amarillo que aparecerá en el enemigo que lo esté ejecutando, indicándote que puedes apretar el botón de reflejos arácnidos para esquivar el ataque y de igual forma hacer un contraataque. Además de todo esto, también se nos añade esta habilidad llamada sentido arácnido. Espera, ¿qué? El sentido arácnido se supone que le avisa a Spidey si hay alguna clase de peligro, y al sentir esto, él genera adrenalina haciendo que pueda ver todo en cámara lenta, cosa que de hecho sí vemos durante los combates. Entonces, ¿por qué esta habilidad que literalmente es rayos X se llama sentido arácnido? En otro orden de ideas, hay que comentar que también este juego llegó en el apogeo de los Quick Time Events, haciendo que en ocasiones se les salga de las manos. ¿Quieres abrir una puerta? Quick Time Event. ¿Quieres salvar a alguien? Quick Time Event. ¿Quieres terminar con tu enemigo? Quick Time Event. ¿Quieres pasar por una zona? Quick Time Event. ¿Quieres evitar algún desastre? Quick Time Event. ¿Quieres balancearte? Quick Time Event. ¿Para qué rayos existe esta escena si el terreno da para yo poder balancearme? No hay ningún cambio significativo, la secuencia en sí es sosa y, en pocas palabras, es simplemente innecesaria. Sin contar, claro, todas las misiones de desarme de bombas enfocadas en esta mecánica. ¿Cómo rayos entraron sus manos ahí? ¿Acaso Spidey tiene manos de bebé? Los jefes por su parte tristemente no cuentan con la misma variación del título anterior, incluso pudiéndose decir que son flojos y poco imaginativos, ya que la mayoría de estas solo se vencen en base a la resistencia y el combate contra ellos no cambia a comparación de los enemigos simples. El lagarto es una batalla donde solo tienes que golpearlo y esquivar sus colazos, al igual que un ataque especial que solo puede ser esquivado, alejándote de él. La pelea con Harry inicia con una secuencia de Quick Time Events, y después de esto, la batalla se limita a solo golpearlo hasta su muerte, esquivando sus espadazos y granadas, que realmente no es nada difícil de hacer. La pelea con Scorpion es solo golpearlo y esquivar sus colazos. Este sí tiene una mecánica interesante, la cual es utilizar su cola para lanzarle rayos a unos transmisores. El problema es que esto solo se puede hacer cuando su vida está lo suficientemente baja, y se tiene que repetir el proceso de golpearlo hasta este punto una buena cantidad de veces. La pelea del arenero es nuevamente golpearlo y esquivar sus puñetazos hasta que su vida llegue a 0. La pelea con Kraven es nuevamente golpearlo hasta la muerte esquivando sus cuchillazos. Y aunque esta pelea introduce un cambio de forma hacia Kraven, no cambia de manera exponencial su comportamiento. La segunda pelea con el lagarto inicia de una gran forma, ya que al inicio no podemos simplemente golpearlo, pues está cubierto con alguna clase de escudo. Así que lo que tenemos que hacer es cegarlo con nuestra telaraña y lanzarlo con su cola a unos transformadores, para que de esta manera podamos sacarlo de su protección. Pero tristemente, después de esta pequeña fase, la pelea se limita a esperar que el lagarto termine su fase de invencibilidad y golpearlo mientras está quieto. La pelea con Kingpin es lo mismo, ya que solo puede ser atacado mientras no tenga su fase de invencibilidad, sin contar que la vida de este villano se baja de manera lentísima. La pelea de Rhino de igual forma tiene interesantes propuestas. Para empezar, tienes que tener cuidado con sus ataques, ya que al ser tan enorme tiene una gran fuerza en ellos, y de igual forma al tener un cuerpo tan protegido por delante solo puede ser atacado por Detroit. El problema es que también tienes que esperar a que salga de sus múltiples fases de invencibilidad y golpearlo hasta la muerte, añadiéndose también a la tediosa lista de enemigos con barras de vida eternas. Y solo digamos que la batalla final no deja un buen sabor de boca.
ya que como ustedes saben, la batalla final en Spider-Man 3 es peleada por Spidey contra Venom y Harry contra el arenero, cosa que se pasa al videojuego de una forma terrible. Para empezar, toda la pelea de Harry es simplemente dar vueltas en círculos mientras spameas B para lanzar granadas. Y la batalla de Spidey contra Venom solo es golpear metales, golpear a Venom, golpear más metales, golpear más a Venom, haciendo de este enfrentamiento un final muy anticlimático. Realmente Spider-Man 3 por alguna razón rompe mucho de lo que ya estaba establecido en la segunda entrega. Podemos hacer muchas teorías de por qué terminó así. Consideremos lo siguiente: el juego estuvo destinado a un total de 8 plataformas, 2 de estas siendo bastante recientes en su concepción. Además de todo esto, la producción de la película en que se basa este juego tuvo problemas debido a una diferencia creativa con los ejecutivos. Esto explicaría por qué el juego comete el mismo error con Venom. Aún así, teniendo esto en cuenta, es una completa decepción, ya que tenían una excelente base con el título anterior que considero tiene mucho potencial. Creo que podemos concluir que la travesía de Treyarch con los productos licenciados de Spider-Man fue un tanto mediocre, pero se les agradece sobre todo el esfuerzo con Spider-Man 2, el cual sinceramente se merece su legendaria reputación. Es una lástima que no se les dio la oportunidad de expandir correctamente en esas ideas, pero al menos creo que deja en evidencia que estos desarrolladores, a pesar de que estaban trabajando en productos desechables, pusieron mucho empeño. La cantidad de juegos que han usado al Tripamoros se extiende cada día, pero sinceramente es sorprendente que un producto licenciado del 2004 tenga el mejor balance entre sistemas y narrativas para darte una experiencia única que personalmente recomiendo. Y bien, eso es todo por el momento. Les agradezco a todos los que vieron este primer video de la coalición Pixel hasta el final. También los invito a pasar por nuestra página de Facebook y nuestro grupo de mentores en Steam, donde tenemos más de 140 recomendaciones de juegos que pueden comprar en estas temporadas. Yo soy Caleb y nos vemos hasta la próxima.